Agradezco haya aceptado platicar con nosotros esta mañana Felipe Sánchez. Él es director de investigación y políticas públicas de México Unido contra la Delincuencia. Felipe, te saludo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, René? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Encantado de estar aquí. Preguntarte, ¿cómo vamos en este departamento, en específico homicidios dolosos y feminicidios en nuestro país? Por un lado, tenemos datos que proponen que se está en un aumento o al menos que se mantiene a comparación con gobiernos anteriores. ¿Ustedes qué datos tienen, Felipe, en este rubro, en este departamento? México, continuamos teniendo homicidios dolosos diario, feminicidios diario, pero los números que tiene el gobierno federal en este momento indican que van a la baja. ¿Esto es cierto, Felipe? Bueno, primero me gustaría hacer ciertas precisiones al respecto, porque nosotros hacemos un monitoreo mensual con las mismas cifras del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, ¿no? Y lo que hacemos es, primero, metodológicamente, contabilizamos en conjunto los homicidios y los feminicidios, es decir, no separamos las categorías. ¿Por qué? Porque en muchos casos puede darse un error de clasificación del delito, ¿no? Supongamos hay un homicidio doloso de una mujer que debió haber sido como clasificado como feminicidio y se clasificó al final como homicidio, ¿no? O puede haber inclusive diferencias en los tipos penales dentro de los estados que hacen que uno se clasifique, un homicidio doloso de una mujer se clasifique como uno como otro. Entonces, primero metodológicamente nosotros lo que hacemos es contarlos como una sola unidad, ¿no? Como homicidios dolosos y feminicidios, ¿no? Para tener un panorama más general de qué es lo que se ocurre. Ahora bien, tomando en cuenta primero esta categoría de homicidios dolosos y feminicidios, tenemos que de enero a mayo de 2021 hubo 14.666 víctimas. Esto es decir, en comparación con el mismo periodo para el 2020, tenemos que fueron 15.068. Esto que representó en nuestras cifras y en nuestro análisis un decrecimiento del 3% respecto del mismo periodo, es decir, respecto a los mismos primeros 5 meses del 2020. Dentro de este análisis vemos que las 5 entidades que han acumulado la mayor cantidad de víctimas son, en este orden, Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Es importante también aclarar que esta es una medida tomada ponderada a lo largo de todos los 5 meses. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque durante 2021 el mes que ha tenido la mayor cantidad de homicidios precisamente y feminicidios es precisamente mayo, con 3.061, ¿no? Entonces, si bien tenemos una tendencia, por así decirlo, un poco menor a la al mismo periodo del año anterior, también es importante precisar que mayo fue el mes más violento que tuvo un registro de la mayor cantidad de homicidios y feminicidios a lo largo de este año. Ahora bien, es importante considerar y tomar en cuenta que esta no es la única métrica que utilizamos para medir la incidencia delictiva en México, ¿no? En México Unido contra la Delincuencia, creemos que hay que considerar también otras dinámicas delictivas para tener un panorama más general de cómo está ocurriendo la violencia. Y en esto seleccionamos 5 categorías distintas, ¿no? Varias de las que ya mencionaste, como son delitos contra la libertad, extorsión, delitos sexuales y violencia familiar y de género, así como homicidios dolosos y feminicidios. ¿Qué ha pasado con estas otras dinámicas de esos otros delitos, no? Al analizar las cifras, lo que podemos constatar es que si comparamos con el mismo periodo anterior, la única que disminuyó en 3% fue la de homicidios dolosos y feminicidios. En todas nuestras demás categorías, de acuerdo a las cifras del secretario ejecutivo, la incidencia delictiva aumentó. Por ejemplo, contra la libertad personal vemos que entre mayo de 2021, enero y mayo de 2021, hubo 10.033 víctimas, comparadas con las 9.498. Pero la extorsión, por ejemplo, aumentó 5% dentro de los primeros 5 meses en comparación con el año pasado. Lo más significativo, los aumentos más significativos que tenemos, por ejemplo, es en los delitos sexuales, ¿no? En comparación con el mismo periodo del año anterior, los delitos sexuales incrementaron las carpetas de investigación en un 29%. Y en comparación similar, la violencia familiar y de género incrementó también un 25% en comparación con las carpetas abiertas del año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro panorama general y nuestro análisis de las cifras del secretario ejecutivo, si bien se puede observar que el homicidio doloso y el feminicidio tuvieron
un ligero decrecimiento, todos los demás indicadores que tenemos aumentaron, ¿no? Entonces, pues aquí tendrías que hacerte un análisis de los porqués, ¿no? Y otra cosa que nosotros también consideramos es que la incidencia delictiva la tomamos en cuenta tanto a nivel local como federal. Es decir, no hacemos una distinción para cuantificar solamente los homicidios que fueron a nivel federal versus los locales, ¿no? Sino para intentar un poco entender las dinámicas de violencia a lo largo de todo el territorio nacional, pues vemos cuáles fueron tanto los homicidios dolosos y feminicidios a nivel federal y local. ¿Esto por qué? Pues porque el bien jurídicamente tutelado es el mismo, es la vida. Hubo personas que fueron asesinadas por alguien de manera dolosa y por lo tanto hay que cuantificarlas de la misma forma y ya después se puede hacer un análisis un poco más profundo de, pues porque fueron algunos clasificados como federales o locales, ¿no? Pero en términos generales, ese es el panorama de las cifras que arroja el secretario ejecutivo dentro de estos primeros 5 meses en comparación con los primeros 5 meses del año anterior. La gran realidad, Felipe Sánchez, después de esta explicación a detalle que nos has brindado, es que penosamente, pues en México seguimos sufriendo, ¿y de qué manera? Homicidios dolosos, feminicidios, extorsión, secuestro, los números, si bien en algún departamento bajan levemente, pero se mantienen, ¿no? ¿Qué es lo delicado de todo esto? La situación de violencia que se vive en nuestro país, Felipe. Sí, pues es bastante preocupante. Si bien sí se puede mostrar por así decirlo, una estabilización en el materia de homicidios y feminicidios, la cifra sí podría mantenerse una tendencia estable. Esto tampoco implica un decrecimiento, ¿no? Las cifras no nos arrojan que hay una constante hacia abajo, ¿no? Sino hay una línea recta en la cual se podría ver que, pues, son estos 97 homicidios diarios que habíamos presentado, ¿no? Que habías mencionado al inicio. Pero eso es lo preocupante, ¿no? Que sigan habiendo 97 homicidios al día. Entonces, también es importante ver cómo han cambiado las dinámicas de violencia, ¿no? Estos incrementos en los delitos sexuales o en la violencia intrafamiliar, pues también te dice mucho de que sigue existiendo una dinámica de violencia al interior del país, ¿no? Pero puede que hayan surgido por determinadas situaciones, ¿no? De repente, digo, no es un análisis ni mucho menos de correlación ni nada, pero supongamos que hay un aumento en la violencia intrafamiliar derivado de que la gente estuvo mucho tiempo encerrada, por así decirlo, ¿no? Por la pandemia. Pero el punto es que la dinámica de violencia sigue estando bastante activa, ¿no? Y sí hay un indicador que se mantiene estable, pero los otros se han disparado el aumento, ¿no? Entonces también a nosotros por eso nos gusta analizar todo el fenómeno de esta manera un poco más integral, ¿no? Con todos estos indicadores para no ver solamente una parte del fenómeno delictivo, sino ver todas las cifras y qué nos arrojan en conjunto para poder analizar toda esta dinámica de violencia que ocurre actualmente en el país, ¿no? Pues yo te agradezco, Felipe Sánchez, director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia, por estos minutos y por esta información. Buen día. Buen día, René. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Saludos.